Le damos la bienvenida al diputado Nazario Norberto Sánchez, muchas gracias por su asistencia, a la maestra Luz María Ramírez Ábrego, titular del Centro de Atención a Estudiantes de esta universidad, de la Universidad Pedagógica Nacional, y vamos a iniciar con esta entrevista, con esta charla. Déjenme les cuento que va a versar sobre la iniciativa para que las actividades que ejecutan las y los profesionistas a través de la prestación de servicio social sean consideradas como parte de su experiencia laboral. Adelante, maestra, muchas gracias. Ya le puse prendido, pero allá, listo. Buenas tardes a todas y todos. Pues es un gusto tener aquí con nosotros, ¿no? Por esta orientación que nos va a dar el día de hoy a todos los que estamos involucrados, tanto en el procedimiento como en el seguimiento del servicio social de nuestros estudiantes en las diversas universidades que aquí estamos. Les voy a dar una breve semblanza, ¿no?, del diputado Nazario Norberto Sánchez. Es originario de la Ciudad de México, vecino de la alcaldía Gustavo Amadero, licenciado en Derecho por la ENEP Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Políticas Públicas y de Gobierno en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de diversas asignaturas de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional, presidente de la organización social Unión de Colonos Lázaro Cárdenas en defensa de tus derechos y tu economía AC. Ha tenido varios reconocimientos, entre ellos doctor honoris causa, otorgado por el Consejo Internacional Universitario en 2018, doctor honoris causa también, otorgado por el Claustro Académico Universitario en 2019, reconocimiento Ray Tico, otorgado por la Comunidad Costarricense en el 2019, doctor honoris causa otorgado por el Colegio Contable Jurídico Humanista, Generadores de Abundancia y Vida Plena en el 2022. Bueno, y para terminar esta breve semblanza, diremos que el diputado es local propietario por el Distrito Séptimo Local en la Alcaldía Gustavo Amadero, en la cuarta legislatura de la alcaldía, me decía, a Gustavo Amadero, desde el 2006. Bueno, a partir de esto, con esta semblanza, breve semblanza para darnos cuenta cómo ha sido el desarrollo político, social y obviamente educativo del diputado. Pues voy a empezar con este diálogo a la luz de una entrevista que yo creo que donde podremos vislumbrar cuál ha sido el desarrollo de esta iniciativa y no solamente de la iniciativa, sino del mismo procedimiento que se lleva a cabo, ¿no?, para lograrla. La primera pregunta que quiero hacerle es, ahora que ocupa el cargo de elección popular, ¿podría decirnos en su calidad de diputado y como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, cuáles son las funciones de un legislador? Nada más. Ahí está ya. Ya está. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos aquí en su Universidad Pedagógica Nacional. Me da mucho gusto la invitación que nos hicieron y con mucho agrado y con mucho gusto estoy con ustedes. Y bueno, la pregunta de lo que hace un legislador en el Congreso de la Ciudad o en la Cámara de Diputados es obviamente crear leyes, hacer leyes nuevas, modificar leyes en todos los aspectos, ya sea en la Constitución Política Mexicana, en la Constitución de la Ciudad de México o en sus leyes reglamentarias como el Código Penal, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles. Entonces, son una serie de cuestiones que nosotros hacemos y que vamos poco a poco analizando y viendo. Día con día hay muchos recursos y día con día avanzamos mucho en la tecnología. Entonces tenemos que ir poniendo las leyes al día
para el efecto de que se complementen y están acordes con la vida cotidiana de la ciudadanía. Y, por ejemplo, ya esto es como dice nuestro presidente para los jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre una iniciativa y una propuesta de iniciativa? ¿Y cuál será el proceso de la que será presentada el día de mañana por usted en materia de servicio social? Correcto. Existe una iniciativa que el Congreso de la Ciudad aprueba respecto a las leyes locales. Esa es una iniciativa que comúnmente presentamos. Y esa es la propuesta. Hay una iniciativa de iniciativas que nosotros vamos a presentar mañana, es para que se reforme la Constitución nacional, la Constitución Política Nacional. Entonces, nosotros presentamos una iniciativa y se va a una comisión, que es la Comisión de Educación. Y esta Comisión de Educación la mandan a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, para que ellas la analicen, ellas la revisen, y el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados Federal modifique la propuesta que nos estamos haciendo, que en este caso es una propuesta para que todas y todos, aquellas personas jóvenes principalmente que hacen su servicio social, sea ya como una experiencia laboral. ¿Por qué? Porque como ha pasado mucho tiempo, tanto empresas privadas como empresas públicas o instituciones públicas siempre les piden experiencia y la mayoría de los jóvenes pues no tienen la experiencia, entonces muchas veces no los contratan y comúnmente es raro, fíjense, dicen de tantos años a 40 años y cuando ya tienes los 40, no, de 41 ya estás viejo, ya no, cuando tú estás joven no tienes la experiencia. Hay una contradicción muy fuerte en las empresas privadas principalmente, y también públicas, pero más privadas, en donde a cierta edad ya no te contratan, porque tienes más de 40 años ya no te contratan. Y si estás joven, porque no tienes la experiencia. Bueno, entonces este apoyo, esta ayuda, esta iniciativa que nosotros que vamos a presentar el día de mañana ante el Congreso de la Ciudad de México es con la finalidad de que su servicio social, que lo hayan realizado donde lo hayan realizado, sea parte de una experiencia laboral y sea tomado en cuenta para las empresas privadas y para las instituciones públicas. Y así cuando su currícula la presenten, llegan, bueno, yo tuve experiencia en tal lado, hice mi servicio social por 6 meses en tal lugar y eso que les sirva como experiencia laboral. Ok. Y en el marco del foro de la Red Regional Metropolitana de Servicio Social, cuyo tema es el servicio social como primera experiencia profesional, nos gustaría que nos hablara sobre cómo fue el proceso para integrar la iniciativa de modificación al artículo 55 bis de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, en qué consiste y finalmente cuánto tardaría en aprobarse después de presentarla. Bueno, yo fui diputado en la Asamblea Legislativa en el 2006, diputado local, salud, y luego en el 2009 fui diputado federal, de 2009 a 2012, y luego en el 2018 fui diputado local en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad, y hoy soy diputado local en la segunda legislatura del Congreso local. Bueno, en el tiempo que yo he estado trabajando, han acudido conmigo jóvenes, personas que terminan su carrera de licenciado de Derecho y se acercan conmigo y me habían pedido, porque hemos contratado más de 20, 25 jóvenes en el tiempo que estamos, que han hecho su servicio social conmigo, entonces me han pedido ya, ¿y por qué no hace una iniciativa para que esto sea parte de una experiencia laboral? Porque de aquí nos vamos ya de servicio social, pero me dicen, ¿dónde has trabajado? ¿Qué experiencia tienes? Bueno, pues la experiencia que tengo es que trabajé en el Congreso y le ayudé al diputado a hacer leyes. Entonces ellos me dieron la idea para poder llevar a cabo esa iniciativa que esperemos que salga adelante. La presentamos mañana la iniciativa y se aprobará, se verá
hasta el próximo periodo de sesiones que empieza el 1 de septiembre. Quiero decirles que el 31 de mayo nosotros salimos de sesiones, va a haber una comisión permanente cada miércoles, entonces hasta el 1 de septiembre, ya que se reúna la Comisión de Educación y la mande a la Cámara de Diputados. Entonces es el tiempo que nos va a llevar a nosotros ver. Yo hablaré con el presidente de la Comisión de Educación y posteriormente hablaré con el presidente de la Cámara de Diputados de Educación para ver la vialidad, porque queremos apoyar a los jóvenes y siempre lo haremos. Ok. De acuerdo con la Ley General de Educación Superior, el servicio social es la actividad eminentemente formativa, temporal, que será obligatoria de acuerdo con lo señalado por la ley y que desarrolla en las y los estudiantes de educación superior una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad. En ese sentido, ¿cómo impactaría su reforma a la ley para que se llegue a este propósito del servicio social? Sí, existe una brecha y hay que cerrar esa brecha, como yo les decía, entre los jóvenes. Ahorita el 35% de los ciudadanos que vivimos en el país son jóvenes, o sea, son jóvenes, 35%. Entonces, nosotros tenemos que seguir apoyando, cerrar esa brecha, porque las generaciones que ustedes representan, que ustedes van a hacer un México mejor, que ya dimos un primer paso muy importante y que vamos a seguir dando con sus ideas, con su trabajo, y ustedes en su momento van a tener hijos, probablemente nietos. Entonces hay que impulsar a la juventud por el buen camino, por el estudio, por el trabajo. Luego entonces tenemos que apoyarnos nosotros porque tenemos que hacernos a un lado y que llegue la juventud y que lleguen nuevas generaciones para que puedan gobernar y puedan gobernar a esta ciudad y a este país. Es como cuestión de formación, ¿no? Es de pasar a la estafeta a los que vienen. Aquí se encuentran personas responsables de los procesos de registro, seguimiento y liberación de servicio social. Bueno, nos encontramos y quisiéramos saber qué se espera de las instituciones de educación superior para lograr este cambio. Y asimismo, ¿qué otras instancias o instituciones públicas o privadas se necesitan para poder impulsar que el servicio social sea considerado como experiencia laboral? Yo creo que es importante que las instituciones de las universidades se coordinen, haya una coordinación con las instituciones públicas y con el sector privado. ¿Por qué o para qué? Porque, por ejemplo, todas las compañeras y compañeros que terminan su servicio social, que haya coordinación con empresas para ver la posibilidad que ingresen a trabajar a las empresas privadas o a las instituciones públicas. Entonces, se necesita una coordinación, una buena coordinación para que todos los egresados empiecen a trabajar y empiecen a hacer lo de su educación. Si eso no se hace, va a ser muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Comúnmente, óiganlo bien, comúnmente las universidades de alto rango, como la Anáhuac, con X, siempre los empresarios piden y solicitan a las instituciones que los alumnos vayan. Yo vengo de la UNAM, y a mucho orgullo. Las instituciones públicas de la ciudad, como la Universidad Pedagógica Nacional, el POLI, la UNAM, la UAN, sacan muy buenos estudiantes, buenos profesionistas. Entonces, esa coordinación que se haga con las empresas y con las instituciones públicas va a dar mayor movimiento, mayor capacidad para que gente como ustedes puedan emplearse en esos lugares. Y de aquí viene la séptima pregunta, porque es ¿quiénes o qué instancia se encargarían del cambio propuesto que requiere una política pública educativa que coordine a las instituciones públicas y privadas para fundamentar el marco legal del servicio social? ¿Cuál es este proceso? Muy bien, aquí como yo decía, mañana presento esta iniciativa y por lo que hace al sector empresarial,
Hace falta abrir diálogo con ellos, a aceptar a los jóvenes que tienen ganas de aprender y de superarse. Y nosotros tenemos que fortalecer esta política pública. A nosotros nos corresponde, por eso nosotros estamos promoviendo el día de mañana esta iniciativa. ¿Y con qué enfoque? Para apoyar a la juventud, para apoyarlos a ustedes. Esa es la finalidad. ¿Qué harán del Congreso de la Ciudad de México para primero aprobar esta propuesta de iniciativa y que posteriormente el Congreso de la Unión logre aprobarla? Bueno, yo creo que igual me adelanté hace ratito a esta pregunta. Les decía que yo la presento, se va a la Comisión de Educación, tenemos 45 días para poderla aprobar y posiblemente se vaya a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados la analice, la vea y claro que lo vamos a tener al tanto y si se aprobó en la Cámara para que ustedes sepan y se vaya a tomar todo servicio social como una experiencia laboral. ¿Por qué medios podemos nosotros irnos enterando del proceso que lleva? Comúnmente por medio de la prensa o por YouTube. Nosotros comúnmente en las redes sociales tenemos una fanpage y un Facebook personal y ahí subimos comúnmente todo lo que hacemos en el Congreso. La fanpage está como Nazario Norberto Sánchez y el Facebook está como Nazario Norberto. O sea, si ustedes me mandan invitación y me pueden poner ahí que son de la UPN, entonces de la Unidad Pedagógica Nacional, los acepto. Y también por los medios de comunicación, los diarios, la prensa, el día, aparecen. Pero independientemente de eso, estaremos en contacto para irles diciendo que ustedes tengan conocimiento y quien quiera enviarme solicitud. En la fanpage no hay necesidad, en el Facebook sí, pero con mucho gusto ahí lo estaremos atendiendo y ahí siguen mis actividades que nosotros tenemos ya con día y pues bienvenidos si es que quien quiera entrar y hacerme una solicitud en el Facebook. Bueno, es esto para podernos tener al tanto, para nosotros las instituciones de educación superior, el aprobar la ley o la iniciativa de modificación, en este caso, pues va a ser replantearnos muchos de los reglamentos que tenemos para la prestación del servicio, para el seguimiento del mismo, incluso para su, vamos a decir, su validación, ¿no? Sí. El tipo de documento que nosotros entregamos, pues tendrá que modificarse con respecto a esto. Bueno, y me gustaría saber si presentaría alguna otra iniciativa o propuesta de iniciativa sobre esta materia. Nosotros lo que estamos también analizando es presentar una iniciativa de fomento al empleo, de fomento al empleo para los jóvenes principalmente. Entonces, estamos analizando y obviamente que también lo daremos a conocer esa iniciativa para que las y los jóvenes puedan tener empleo. Okay. Esto en próximos, como el periodo de sesiones. Sí. Y finalmente, quisiera comentarnos algo más o que sea relevante o que considero importante de tomar en cuenta para aplicar la propuesta de iniciativa de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al servicio social en las instituciones de educación superior. Sí, como ya lo decía yo, nosotros hablaremos con el presidente de la Secretaría de Educación y también buscaremos al presidente de Educación de la Cámara de Diputados para sentarnos con ella y para decirles qué importante es esta reforma. La verdad, la importancia que se debe de dar para impulsar a los jóvenes, para que en un momento determinado ya
cuando tengan o llenen una solicitud de empleo, digan, yo hice mi servicio social en tal y es como una experiencia laboral y puedan ingresar. Esa es la finalidad principal y que nosotros siempre estaremos pensando en las y los jóvenes de la Gustavo Madero y de toda la Ciudad de México. Y cualquier cuestión, y también cualquier situación, pues ahí estamos en las redes sociales, al efecto de que alguna duda o algo, con mucho gusto les contestaremos y los apoyaremos. Ok, muchas gracias. Y bueno, yo quisiera saber si hay alguien de las personas que nos acompañan que tuviera alguna pregunta, aprovechando la presencia del diputado Norberto, que hacerle. Adelante, por favor. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues primero agradecerle esta plática, esta conversación, sumamente interesante, sobre todo para todos los que estamos inmersos en el tema de servicio social. Y bueno, pues mi pregunta básicamente es, ante este planteamiento, ¿qué cambio principal va a tener que hacer las distintas universidades para ajustarse a los propósitos de esta iniciativa? Bueno, realmente aquí lo fundamental es que se apruebe esta iniciativa que estoy proponiendo y tanto las universidades como tener una correlación con las empresas privadas y las instituciones públicas. Una vez que se apruebe, vamos a dar un gran salto y las universidades tienen que hacer una conexión con las empresas privadas y públicas para que puedan ustedes tener empleo. A pesar de no tener experiencia, pero la experiencia laboral la han estado adquiriendo, la adquirieron en los 6 meses que hicieron su servicio social. Ok, gracias. Sí, adelante, por favor. Adelante. Pues justo retomando un poco la experiencia que estuvieron compartiendo las dos estudiantes, hablaban de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado. Entonces, pensar en la iniciativa tal vez en algo mucho más amplio, a propósito de lo que menciona en torno a lo privado, porque en el caso de la UNAM, pues el servicio social no se presta a instancias privadas. Entonces, tal vez vale la pena ampliar. Y justo en el caso nuestro, pues vemos que tanto el voluntariado como la práctica profesional son otras modalidades que dan continuidad a esos procesos para, porque a veces los 6 meses pues son insuficientes o la estudiante, el estudiante asume un compromiso más grande y busca otras alternativas para seguir fortaleciendo ese proceso, ese proyecto. Entonces, no sé si también han pensado en ampliarlo, tener una mirada más de un horizonte más amplio. Claro que sí. Yo creo que la próxima sesión, o más bien cuando se habla nuevamente en el Congreso, que empieza el 1 de septiembre, vamos a analizar esa propuesta que tú haces para ampliarla y claro, con mucho gusto lo haremos. Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, con varias dudas, una de ellas la que ya planteó justamente Celeste, en el sentido de que en la mayoría de la normatividad de las leyes orgánicas y los reglamentos institucionales de servicio social, sobre todo para las universidades públicas autónomas, el servicio social solamente se dirige al sector público y sector social, efectivamente, salvo, por ejemplo, algunas excepciones como el Instituto Politécnico Nacional, que sí se aboca al trabajo al servicio social en el sector privado. O, por ejemplo, en algunas unidades de la UAM, por ejemplo, en Coajimalpa y en algunos programas. Entonces, creo que esa referencia, ese marco, ese contexto, sí hay que conocerlo. Y en este sentido, quiero preguntarle al diputado Nazario Norberto Sánchez, si podríamos conocer la iniciativa, las instituciones de educación superior que estamos involucradas en esta red metropolitana, la misma Asociación Nacional de Universidades,
Y sobre todo sé que hay espacios, bueno, es que ya hemos estado en algunos espacios, algunos foros, después de que ingresa la iniciativa o desde el ingreso de la iniciativa, en foros donde pudiéramos participar diferentes representantes de instituciones de educación superior, de la misma NUYES, incluso de otras instituciones de educación superior interesadas, sobre todo para dar argumentos sólidos en relación con esta iniciativa. Entonces, si sería tan amable en concedernos esa invitación y conocer la iniciativa de antemano para, pues, con conocimiento de causa, generar estos argumentos y este análisis. Muchas gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto lo haremos llegar la iniciativa aquí a la maestra. Le voy a dar instrucciones a mi asesora para que se las haga llegar y por su conducto los haga llegar. Y respecto a lo otro que es muy importante también los foros, y claro que hablaremos foros. Este es un paso, es un primer paso que estamos dando. ¿Para qué? Para que también todas las instituciones tengan una correlación con el sector privado. O sea, estamos en una semillita, no podemos abarcar así todo de un jalón. Es cuando se nace, primero empieza el embrión y luego ya crece, se hace. Es una semilla que va a ser punta de lanza para todos los estudiantes que han hecho su servicio social en todas las instituciones públicas. Entonces va a ser un parteaguas. Nadie le había presentado eso. Entonces, la compañera que antecedió la palabra tiene mucha razón. Vamos a presentar otra iniciativa más amplia y vamos a presentar quizás otra para cambiar la ley orgánica, hablar con los rectores, pero esta es una semilla que apenas empieza, ¿me explico? Y claro que sí es muy importante y vamos a hacer la posibilidad y vamos a invitar a especialistas para el foro y los vamos a invitar a ustedes. Con mucho gusto los vamos a invitar, pero nada más recuerden que es el primer paso que estamos dando nosotros pensando en los jóvenes. Adelante. Sí. Una pregunta. Si se amplía el servicio social, aparte de instituciones privadas y de asistencia, ¿no se correría el riesgo que en instituciones privadas se fomentara la explotación laboral al no pagarle a los de servicio social y se quitaría la parte de la ayuda a las instituciones de asistencia? Precisamente nosotros únicamente la iniciativa que presentamos y que se las vamos a hacer llegar aquí a la maestra es un primer paso y precisamente no quisimos involucrar todo lo que decía la compañera, que lo podemos involucrar y por eso, muy bien dicho por la compañera que habló hace ratito en el sentido de hacer foros. Y esa duda que tienes la tenemos que analizar. ¿Por qué? Si nosotros vamos a una empresa privada y esa empresa privada tenemos 6 meses para hacer prácticas, hay de dos, que la compañía diga, ya te quedas a trabajar conmigo con un sueldo, o, ¿sabes qué? Te doy tu constancia de que terminaste, te firmo tus 6 meses. Se acabó. Pero hay que analizar un todo, ¿no? O sea, por eso no presentamos una amplia iniciativa. Por eso yo digo, es un primer paso que estamos dando presentando esta iniciativa. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ramírez de la UAM. Tratando de mantener como el espíritu original del servicio social, vamos, México ha cambiado, pero del 36 para acá, por lo menos reconocemos que algunas instituciones tenemos un trabajo de carácter comunitario. Cada vez que nosotros reconocemos la importancia de la vinculación de las universidades con el sector privado y el sector empresarial, sobre todo en los tiempos actuales. Sin embargo, ¿qué pasa con el servicio social comunitario? Como instituciones nos cuesta mucho trabajo acceder a comunidades lejanas y efectivamente el alumno puede tener un gran aprendizaje cuando tiene este contacto con esos grupos vulnerados. Desafortunadamente no siempre es la mejor carta de presentación para conseguir un empleo. En la iniciativa, o por lo que yo estoy comprendiendo, también esta parte
el servicio social comunitario no está siendo reforzado y yo creo que es una de las deudas que tenemos como instituciones de educación superior con este sector de la sociedad. ¿Habrá un segundo, un tercer tiempo donde se pueda considerar esto? Así es, efectivamente. Gracias. Así va a haber oportunidad para poder abarcar, en este caso muy específico, el servicio comunitario. Obviamente, como yo lo comento, es un primer paso, una primera semillita, y donde vamos a abarcar mucho más, pero vamos a ir empezando de lo abstracto a lo general. Entonces, vamos yendo paso a paso, poco a poco, y con mucho gusto también, e incluimos, si hacemos un foro, incluimos ese pendiente del servicio social comunitario, con mucho gusto. No sé si haya alguien más con alguna… Adelante, por favor. Muy buenas tardes. De entrada, yo la verdad es que pues me complace escuchar que haya este tipo de iniciativas y que nos permitan el espacio justamente para que las instituciones puedan expresar pues sus necesidades, ¿no? Evidentemente los esfuerzos que se hacen desde la institución no se pueden ver completadas si no hay esta parte de la aportación en la parte de la normativa, ¿no? Yo abro y de verdad dejaría aquí como un pendiente y como un acuerdo dentro de la reunión, pues esta apertura de foros, de permitir que pues los responsables justamente puedan expresar estas necesidades y efectivamente yo reitero, el servicio social está conceptualizado para pues, un beneficio a la sociedad, ¿no? Efectivamente hay otras características en prácticas profesionales, voluntariado tal vez incluso, ¿no? Donde se puede tocar la parte empresarial, pero pensemos justamente en este tipo de nuevas economías sociales, nuevas realidades. Digo, no quiero enfrentarme también a un tema de cómo están actualmente las economías, no están funcionando, ¿no? Entonces busquemos nuevas realidades, pero no lo vean desde el punto endógeno, sino búsquenlo desde la apertura que las instituciones generan para poder hacer análisis y discusiones reales, ¿no? Entonces, desde la asociación, desde la NUYES, pues que evidentemente siempre tratamos de hacer un impulso y en colaboración del Consejo Regional, que pues actualmente todas las universidades que están aquí, pues abran esta posibilidad, nos ponemos de verdad a sus órdenes para empezar con la logística y abramos este espacio con mucho gusto para ver que esas iniciativas pues sean reales, ¿no? Basadas en una realidad y no nada más en la necesidad a lo mejor de decir, bueno, creemos que el servicio social necesita ser valorado desde esa óptica, ¿no? A lo mejor son otras ópticas, ¿no? Y que sea una iniciativa que sea de fondo, que pueda impulsar algo real y bueno, pues sobre ese camino vamos. Entonces, yo les pediría ahí que nos brinden la oportunidad de incorporarnos y hacemos la difusión con las instituciones para que la conozcan y hacer una retroalimentación real, ¿no? Muchas gracias, diputado. Felicidades, gracias. Muchas gracias, sí. Yo creo que esa es parte de nuestro trabajo y ese es el propósito de este foro, ¿no? El podernos escuchar, el poder invitar, ¿no? a las personas que ayudan a la organización pues, de todo este país, ¿no? En este caso de las políticas públicas y de las leyes, etcétera, pero ese es nuestro trabajo como académicos también, ¿no? El poder retroalimentar esas iniciativas, el poder analizarlas y el poder contribuir a que eso sea lo más apegado a la realidad que vivimos nosotros, ¿no? Aquí dentro. Hablaban, bueno, ¿qué vamos a tener que cambiar como instituciones, ¿no? Nuestras ópticas de a dónde van nuestros estudiantes, cuál es la necesidad de seguirlos formando en la práctica, ¿no? Todo esto creo que nos tenemos que escuchar y por supuesto que estaremos al pendiente de este foro. No sé si hay alguien más para cerrar esta conversación que yo creo que ha sido muy importante para nosotros y para el mismo desarrollo de la red metropolitana. Pues sin más, le agradecemos muchísimo, de verdad, esta aceptación que usted tuvo para venir al foro, para poder platicar con nosotros y para darnos a conocer pues cuál es el procedimiento del ámbito legal, ¿no? De las políticas públicas. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias al diputado Nazario Norberto Sánchez. Muchas gracias a la maestra Luz María Ramírez Ábrego, titular del Centro de Atención para Estudiantes, en este foro.
Vamos a continuar con la mesa de diálogo, retos y estrategias para considerar el servicio social como primera experiencia laboral.